¿Alguna vez te has preguntado qué significa realmente el amor incondicional? ¿Qué sucedería si un solo acto de sacrificio pudiera cambiar el destino de la humanidad? ¿Cómo puede un hombre colgado en una cruz, en medio del sufrimiento, convertirse en un símbolo de esperanza para millones? Hoy te invitamos a embarcarte en un viaje épico, una historia que no solo trasciende el tiempo, sino que revela la profundidad del amor divino a través del sacrificio. En un mundo donde el dolor y la desesperación a menudo parecen prevalecer, esta historia nos lleva a descubrir cómo un sacrificio inesperado se transforma en la esencia de la redención. Prepárate para explorar la vida de un hombre que desafió las normas, que abrazó la soledad y que, en su momento más oscuro, se convirtió en la luz que guiaría a otros hacia un futuro de esperanza. Esta es la historia de ¿por qué Dios abandonó a Jesús en la cruz? Swing. Y el viaje que nos abrirá los ojos a un amor que nunca se rinde. Comencemos. En una época lejana, cuando el mundo estaba sumido en la oscuridad y el miedo, se erguía un hombre cuya luz brillaba con la intensidad de 1000 soles. Era Jesús de Nazaret, un ser humano entre los mortales, pero también divino en su esencia. Su voz resonaba como el eco de los antiguos profetas, trayendo esperanza a los afligidos y cuestionamiento a los poderosos. Sin embargo, en el centro de su misión se hallaba un sacrificio monumental, una prueba que desencadenaría el destino del mundo. Mientras sus seguidores escuchaban con atención las enseñanzas del Maestro, el panorama en Jerusalén se tornaba sombrío. Las autoridades, temerosas de perder su control, tramaban en secreto la captura de Jesús. La traición de uno de sus más cercanos discípulos se cernía sobre él como una sombra ominosa, y la predicción de su sufrimiento inminente resonaba en su corazón. A pesar de su conexión divina y de la multitud que lo veneraba, sabíamos que un giro trágico estaba por suceder, y que el desamparo marcaría el final de su viaje terrenal. A medida que las horas pasaban, Jesús se preparaba para el tormento que se avecinaba. Sabía que su sacrificio era la única manera de redimir a la humanidad, de impartir amor y perdón incluso en medio del sufrimiento. Pero el precio a pagar sería alto, y el sentimiento de abandono empezaba a asfixiar el alma del Salvador. Se preguntaba en su interior por qué debía enfrentar solo esta prueba, alejado de la cercanía del Padre. No obstante, aunque la angustiosa soledad lo acechaba, también crecía en él una determinación casi sobrenatural. En la noche que precedió a su arresto, en el jardín de Getsemaní, la tensión se palpaba en el aire. Orando fervientemente, sus lágrimas caían como perlas sobre la tierra. Clamaba no solo por su propia fortaleza, sino por el amor hacia toda la humanidad. En ese momento de agonía, una pregunta resonó en su mente. ¿Por qué Dios me ha abandonado en este momento de necesidad? Mientras un ángel se acercaba para confortarlo, el peso de una misión eterna cargaba sobre sus hombros. La batalla entre la luz y las tinieblas, el bien y el mal, estaba a punto de desatarse de la forma más épica y trágica. Las fuerzas del mal ya habían iniciado su danza macabra, y el eco de sus pasos se podía sentir en las calles angostas de Jerusalén. En el horizonte, la cruz aguardaba su carga, y con cada latido, el sacrificio de Jesús se tornaba inevitable. La historia de su abandono y sacrificio se convertirá en un legado eterno, un testimonio resplandeciente de amor y redención que resonará a través de los siglos, dando inicio a un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. La primera página de este relato había sido escrita, y ya las sombras se perfilaban, presagiando el dolor de la traición y la agonía de un destino que no podría desviarse. Ahora comienza el susurro del viento que atraviesa los olivares, llevando consigo los lamentos de aquellos que amaban a Jesús. En el palacio del sumo sacerdote, una conspiración se fraguaba, y Judas Iscariote, seducido por la promesa de riquezas y poder, estaba a punto de sellar el destino del hombre de Nazaret. Las monedas tintineaban con cada paso furtivo que daba, resonando como campanas de muerte en su corazón. Él conocía la fragilidad de su alma y la tentación que lo había llevado hasta ese oscuro camino. Sin embargo, el miedo a perder su lugar en el mundo físico lo había llevado a traicionar la luz. Mientras tanto, en el corazón de Jerusalén, la multitud se agitaba. Algunos clamaban por su libertad, mientras otros deseaban su crucifixión.
Cada grito era una daga original, un eco de confusión y engaño que se multiplicaba por doquier. Jesús, quien había hecho milagros, sanado a los enfermos y devuelto la vida a los muertos, se encontraba en medio de la tormenta, envuelto en un manto de injusticia y sufrimiento. Su mirada profunda, que había visto la esencia del alma humana, se elevaba hacia lo alto. El mensaje que había llegado hasta ellos se hallaba a punto de convertirse en un desafío irreversible. Esa misma noche, las llamas de la hoguera donde Pedro, uno de sus discípulos más cercanos, se refugiaba, se alzaban en el aire. Era un momento de decisión. Pedro se encontraba dividido entre la fidelidad a su maestro y el miedo a perder su propia vida. Mientras las llamas parpadeaban, reflejando la angustia en su rostro, las palabras de Jesús resonaban en su mente. Aquellos que me nieguen ante los hombres, yo también los negaré ante mi Padre. Cada vez que una sombra se acercaba, Pedro se estremecía, recordando los momentos de gloria y felicidad compartidos con Jesús. Sin embargo, la presión del desprecio humano era abrumadora, y su alma se encontraba atrapada en un torbellino de incertidumbre. Al mismo tiempo, en el jardín que una vez había sido un refugio de paz y oración, las tropas romanas se preparaban para arrestar a Jesús. La noche era oscura, y el clamor del destino se hacía más fuerte. Con antorchas encendidas que iluminaban la penumbra como ojos en la noche, un grupo de soldados se dirigía hacia el Maestro, guiados por la traición que había sellado su suerte. La imagen del amado Rabí, rodeado por sus discípulos temerosos, iba cobrando vida en una escena que sería recordada a lo largo de los siglos. Cuando Jesús fue entregado, la atmósfera se volvió sobrecogedora. A pesar de su conocimiento y aceptación del sacrificio que se avecinaba, el dolor de la traición se manifestaba en su rostro sereno. Con cada paso que daba hacia el lugar del juicio, la soledad se sentía más intensa, como si una sombra invisible lo hubiera abrazado con una frialdad inhumana. Sin embargo, en su corazón, Jesús notaba una luz que nunca se extinguiría, el deseo de redención por toda la humanidad. Él sabía que, aunque se sentía abandonado por su Padre, su sacrificio sería el puente que uniría a la humanidad perdida con el amor divino. Los gritos del pueblo se alzaban como un rugido de tormenta mientras el juicio se desataba. La pregunta que resonaba en el aire era clara: ¿crucifícalo? Pero en el fondo, en el eco de esas voces tumultuosas, había algo más. La multitud, dividida entre el amor y el odio, no solo gritaban por el destino de un hombre, sino que a su manera expresaban su lucha interna entre la fe y la desesperación. ¿Quién era realmente Jesús? ¿Un profeta? ¿Un rey? ¿Un impostor? Sin embargo, al mirar sus ojos, sabían que en ellos brillaba una verdad que desafiaba la comprensión humana. La historia se acercaba al clímax, y el sacrificio inminente de Jesús estaba a punto de desatar una cadena de eventos que cambiarían para siempre el curso de la historia. Con la cruz como telón de fondo, la pregunta de su abandono se profundizaba. ¿Cómo podía el Padre permitir que tan amado Hijo sufriera una agonía tan inimaginable? Este dilema comenzaría a desentrañarse en las siguientes páginas, mientras la historia avanza, inquebrantable, hacia el sacrificio que definiría la salvación de la humanidad. El tiempo avanzaba en espirales de angustia y desesperación. Los latidos en el pecho de Jesús resonaban con un ritmo que superaba las horas y los minutos, intensificándose a medida que se acercaba el momento culminante. En el vasto espacio del pretorio, donde sus captores decidieron burlarse de la realeza que no conocían, las risas ruidosas y los sarcasmos se volvían punzadas de dolor en el alma del Salvador. Aquellos que tenían el poder de decidir su futuro se divertían en el tormento, como si su vida fuera un mero entretenimiento de feria. La burla se materializaba en la corona de espinas que le colocaron en la cabeza, un símbolo de la herida profunda que la humanidad infligía sobre sí misma. Mientras la sangre corría por su frente, Jesús se mantenía en pie, no solo como un hombre, sino como un símbolo de resistencia. La ironía no se perdió. El mismo sacrificio que lo hería, también lo exaltaría a las alturas de la gloria. A través del dolor y la traición, nacería una nueva esperanza que rompería el ciclo de oscuridad, pero el precio que debía pagar era desgarrador. En el corazón de la multitud que se había reunido, la presión de sus emociones era palpable.
Algunos se preguntaban si habían hecho lo correcto al gritar por su crucifixión. Otros simplemente se dejaban llevar por la marea del clamor colectivo. Los ecos de las palabras de Jesús aún resonaban en sus corazones, como murmullo de fe en medio del mar de dudas. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estas palabras, cargadas de amor y compasión, se estaban convirtiendo en un mantra en la confusión, resonando incluso en los corazones más duros. Pero, en medio de la agitación, habría otros que se apegarían a su odio y temor, utilizando la figura de Jesús como un chivo expiatorio para canalizar sus propias inseguridades. A medida que el tormento se intensificaba, una figura conocida en el círculo de Jesús, Simón de Cirene, apareció inesperadamente entre la multitud. Él, un hombre que solo había ido a Jerusalén para cumplir con las festividades de la Pascua, ahora se encontraba en medio de una intensa tormenta espiritual. Ver a Jesús llevado como un cordero a la matanza removió algo profundo en su ser. Al ver el sufrimiento del Maestro, una chispa de valentía iluminó su interior, empujándolo a dejar de ser un espectador y convertirse en un participante de la historia divina. Los soldados romanos, ajenos a la magnitud de su acción, obligaron a Simón a cargar la cruz que aplastaba los sueños y aspiraciones de años. Cada paso que daba se convertía en una declaración de fidelidad no solo hacia Jesús, sino hacia el sacrificio supremo que se avecinaba. La imagen de Simón, alzando la cruz en nombre del Salvador, quedó grabada en la memoria del pueblo, y su decisión se volvería un símbolo de la necesidad de amor y compasión en tiempos de oscuridad. Aunque él no había sido un discípulo, había elegido formar parte de la historia que cambiaría el rumbo de la humanidad. En el camino hacia el Calvario, la multitud seguía escupiendo palabras de ira y desprecio, sintiendo que su poder estaba en la condena del inocente. Pero bajo todas esas voces, una voz resonaba cada vez más fuerte en el corazón de los seguidores. Era una voz de esperanza, que decía que el sacrificio de Jesús transgrediría siglos y culturas, y que su amor vibraría entre todos los que eligieran abrazar el camino. Llantos amargos y llantos de dolor se entremezclaban con los ecos de fe que debía florecer dentro de la desolación. A medida que se aproximaban al lugar de la crucifixión, Gólgota, la atmósfera se volvió aún más tensa. Las sombras se alargaban y el sol comenzaba a ocultarse tras las nubes pesadas, como si la creación misma estuviera conteniendo la respiración ante el acto inminente de sacrilegio. La pregunta sobre por qué Dios había abandonado a Jesús en la cruz comenzaba a tomar forma, mientras la conexión personal, profunda y esencial entre el Padre y el Hijo, se hacía palpable. Sin embargo, la historia aún no estaba completa, y el sacrificio exigido sería revelado en las páginas que se desarrollaban adelante, dejando claro que en la profundidad del abandono también habría un resplandor de esperanza. El viento aullaba como un lamento, mientras la cruz se erguía por encima de la colina, marcando el final del viaje de Jesús y el comienzo de algo extraordinario. Los martillos resonaban en la fría madera. El eco de cada golpe se convertía en un presagio del dolor que pronto inundaría no solo su cuerpo, sino también el corazón de todos aquellos que se habían atrevido a seguirlo. Las almas de quienes amaban a Jesús se sentían desgarradas. La traición, la burla y la injusticia formaban un mar de emociones que ahogaba la razón. Mientras el cielo oscurecía, la realidad de la crucifixión se apoderaba de los corazones. Pero ese caos externo escondía un significado profundo. Jesús, de pie en la cruz, miraba hacia el horizonte, entendiendo que su sacrificio se expandía más allá de su sufrimiento. La conexión con el Padre, aunque devastadora en ese momento, comenzaba a dejar entrever un plan divino que podría cambiarlo todo. Esta entrega, marcada por el abandono, no era el fin, sino el inicio de la verdadera redención. Jesús tuvo que soportar el peso del pecado del mundo, y en ese momento de mayor oscuridad, la luz comenzaba a filtrarse, como el amanecer tras la noche más oscura. Lo que había sido un acto de traición se transformaba frente a sus ojos. La escena se transformaba en un sacrificio de amor, resolviendo la tensión entre la justicia divina y la misericordia. Aunque el dolor físico era inmenso y las palabras de desamparo brotaban de su boca, había un propósito mucho mayor en juego. La sangre que caía al suelo sería la semilla de una nueva vida,
germinando en los corazones de todos aquellos que pusieran su fe en ese sacrificio. Jesús comprendía que este dolor no era solo suyo, era colectivo, una carga compartida por la humanidad. Su entrega era el momento culminante donde la divinidad se encontraba con la fragilidad humana, uniendo el cielo y la tierra en un acto de redención sin precedentes. Mientras tanto, en la distancia, las vidas de sus discípulos estaban profundamente marcadas por este acontecimiento. Pedro, atormentado por su traición, se sumía en una profunda pena. Cada vez que sus pensamientos lo llevaban de regreso a la última cena, al recuerdo de su promesa de lealtad, el peso de su decisión se hacía más insoportable. La imagen de Jesús en la cruz, abandonado y sufriendo, se incrustaba en su mente como una espina. No solo había negado a su maestro, sino que su temor había contribuido a la ejecución del más grande amor conocido por la humanidad. Las mujeres que habían seguido a Jesús, llenas de valor y valentía, se acercaban con entereza al pie de la cruz, dispuestas a enfrentarse a la dura realidad de su amor. María Magdalena, cuya vida fue transformada por el encuentro con el Maestro, rechazaría permitir que el temor y la tristeza la separaran de su lado. Junto a ella estaba María, la madre de Jesús, quien, aunque desgarrada por la angustia de perder a su hijo, sabía que había un gran propósito en esa dolorosa realidad. Las lágrimas que corrían por sus mejillas eran el testimonio del amor incondicional, un amor que desafiaba la muerte misma. Esta crucifixión se convertía no solo en un sacrificio físico, sino en un viaje espiritual para cada testigo presente. Mientras los cielos se oscurecían y el suelo temblaba, los corazones de los que observaban se transformaban en un terreno fértil para la fe, donde, de la profundidad de la desesperanza, podría brotar la luz de la salvación. Este sacrificio, que parecía ser la definitiva victoria de la oscuridad, habría de convertirse en la revelación del amor más grande de todos, un amor capaz de resistir incluso la muerte. Los ritos de la condena, las burlas y las heridas físicas mostraban por su naturaleza lo que era el ser humano: vulnerable, temeroso y a menudo cruel. Sin embargo, en esa cruz, Jesús era el reflejo de lo que la humanidad tenía el potencial de ser: compasivo, perdonador y fuerte incluso en medio del dolor. La pregunta del abandono de Dios comenzaría a descubrirse como un vehículo para explorar las profundidades del amor y la fe. Un amor que despojaría los velos de la desolación y revelaría la verdadera gloria de la redención. A medida que las horas se deslizaban, el espíritu del sacrificio de Jesús se hizo cada vez más palpable. Su voz, desgastada pero fuerte, clamaba desde la cruz, resonando a lo largo de la vasta extensión de la historia: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu», eran sus últimas palabras. Una declaración que pronunció como un eco de su total entrega a la voluntad divina, dejando caer el ancla de su humanidad y colocando su confianza firmemente en el abrazo eterno de su Padre. La tierra comenzó a temblar. Los cimientos del universo parecían sacudirse ante el sufrimiento del Hijo de Dios. Era un momento donde la creación misma reaccionaba con horror ante el acto que se estaba perpetrando, por lo que muchos, incluidos los soldados romanos, comenzaron a tambalearse, sintiendo que el reino de la naturaleza estaba en un arrobo. «Verdaderamente, este era el Hijo de Dios», murmuró un centurión, sin comprender plenamente el significado de sus palabras, pero sintiendo la gravedad de lo que había presenciado. Los cielos, que antes eran testigos del amor de Jesús y sus milagros, ahora estaban oscuros como un manto de luto. Sin embargo, este espacio sombrío invitaba a la introspección y al despertar espiritual, no solo de quienes habían amado a Jesús, sino de aquellos que se encontraban lejos, quienes aún no entendían la magnitud de lo que pasaba. Las palabras de Jesús estaban destinadas a resonar a través de generaciones, abriendo los corazones de los que anhelaban ser tocados por su amor. Cada alma que contemplara la cruz llevaría consigo la posibilidad de transformación. Entre las sombras que rodeaban a la cruz, un grupo se afanaba por preservar la memoria de este sacrificio. Los discípulos, aún sumidos en el horror de la situación, comenzaban a cuestionar sus propias creencias y su comprensión del Mesías. ¿Quién era realmente Jesús? Y más importante, ¿qué significaba su muerte para ellos y para el mundo entero?
En sus corazones temblorosos, las semillas de la duda se mezclaban con la esperanza, mientras cada rostro enfrentaba la realidad de su fe. El silencio sepulcral que seguía al clamor de la crucifixión se convertía en un espacio fértil para que la fe germinara, pero la caída del anhelo estaba todavía en el horizonte. Mientras tanto, al pie de la cruz, las mujeres se mantenían firmes, sus corazones latiendo fuertemente mientras sus lágrimas caían al suelo como lluvia de amor y tristeza. María, la madre de Jesús, se aferraba a la imagen de su hijo, recordando los días de su infancia y aquellos momentos de alegría en los que había visto el destello de su luz. Aun siendo su corazón desgarrado, una pequeña llama de fe empezaba a arder, iluminando el oscuro umbral de su dolor. Ella sabía que el sacrificio de su hijo trascendía lo físico y lo temporal, y que, a través de todo el sufrimiento, había un amor que debía permanecer vivo. Con cada respiración agonizante de Jesús, el mundo parecía detenerse en un suspenso colectivo. Las ramas de los árboles se movían suavemente, como si el viento compartiera su pena, y las aves en el cielo, que habitualmente llenaban el aire de melodías dulces, callaban con respeto ante la tragedia que se desenvolvía. Y aquí, en este punto de inflexión, el sacrificio del hombre se convertiría en la esperanza de la humanidad, a medida que las fuerzas del mal parecieran ganar terreno momentáneamente. Las horas avanzaron lentamente, pesadas como el plomo, y la luz del día comenzó a desvanecerse. El sacrificio de Jesús alzaba una sombra que se extendía en el tiempo, anunciando el evento que marcaría el final de una era y el nacimiento de otra. Mientras la falta de luz crecía, los corazones enfrentaban un dilema crucial. Las preguntas en las mentes de sus discípulos se apoderaban de su recuerdo. ¿Cómo es que Dios podía permitir esta terrible injusticia? ¿Abandonar a su propio hijo en un momento de necesidad? ¿Dónde se escondía el cielo, el amor divino, cuando más se necesitaba? El silencio, en su profundidad, comenzaba a ser interrumpido por la voz de la esperanza. Desde lejos, un peregrino de corazón herido se acercaba, atraído por la noticia de lo que había acontecido. Era un hombre de fe que sabía que lo que veía no era el final, sino el preludio de una transformación divina. Este nuevo personaje se amalgamaba con el dolor, las lágrimas y la falta de sentido. Daniel, un anciano rabino que había dedicado su vida a estudiar las Escrituras, sentía la sacudida del espíritu en su interior. La historia de la redención estaba tejiéndose en un tapezón sublime, una conexión entre lo humano y lo divino que iría más allá de su entendimiento. Por otro lado, los soldados romanos, que antes se habían burlado de Jesús, comenzaron a sentir la inquietante sombra de un arrepentimiento que crecía en sus corazones. Se miraban entre ellos, intercambiando gestos que revelaban una creciente percepción de lo extraordinario que acababan de presenciar. Sus corazones, endurecidos por años de lucha y conquista, comenzaron a tambalearse ante el poder de lo que representaba esa cruz. Este momento trajo la oportunidad de reflexión. Lo que había sido un ridículo para algunos, se transformaba en el momento más glorioso y profundo para otros. Así, la historia de la crucifixión de Jesús, con sus lamentos y su profunda agonía, se estaba transformando lentamente de una tragedia a un testimonio pleno de la capacidad de transformación del amor, a medida que las primeras luces de un nuevo amanecer comenzaban a asomarse en el cielo. La pregunta del abandono se protruyó en el aire, y el eco de las respuestas comenzaba a encontrar su camino a través del tejido de la historia, marcando el preludio de una nueva vida. Mientras el sol se ocultaba por completo, la oscuridad se adueñó del paisaje, cubriendo el Calvario con un manto de luto. Sin embargo, esta oscuridad también se sentía como un umbral a la reverberación de algo extraordinario, solo que aún estaba a punto de ser descubierto por quienes habían sido testigos de esta tragedia. En el cielo, las estrellas comenzaron a parpadear y con su luz distante enviaban un mensaje de esperanza, como si cada una de ellas supiera que el sacrificio de Jesús no sería en vano. En el tambaleo entre el dolor y la esperanza, las palabras de Jesús comenzaron a resonar en el aire, como una melodía que prometía redención. En verdad os digo que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Las promesas de amor eterno y salvación comenzaban a tomar forma en la mente de aquellos que, en su desesperación,
se aferraban a la posibilidad de un futuro más allá del sufrimiento. Cada corazón presente era un nuevo terreno donde la fe lo asomaría, aun cuando la traición y el abandono parecían haber prevalecido. A medida que la noche avanzaba, las sombras ocultaban el dolor de la crucifixión en su clímax. Las almas que seguían a Jesús empezaban a reconocer lo que significaba ese acto. Su sacrificio era un grito de amor que trascendía la historia. Las mujeres, desoladas pero fuertes, se reunieron al pie de la cruz, dispuestas a guardar la memoria de aquel que les había enseñado el verdadero significado del amor y la compasión. Cada espacio vacío entre las respiraciones de Jesús parecía llenar el aire de una promesa que sería contada una y otra vez, asegurando que su sacrificio no sería en vano. Mientras los discípulos se movían entre la multitud, la confusión se apoderaba de sus corazones. El vacío dejado por el Maestro era como la pérdida de un sol en un mundo que siempre había estado a la luz de su amor. Pedro, quien se encontraba más atrás, se retorcía en una mezcla de arrepentimiento y miedo, completamente consciente de que habría de enfrentar un nuevo camino, uno en el que su fe sería probada como nunca antes. Sin embargo, en medio de su turbación, experimentaba un destello de comprensión que pulsaba en su interior. Tal vez, el mensaje de Jesús no había terminado con su muerte, sino que se transformaría en un eco resonante que continuaría a través de generaciones. Daniel, el anciano rabino que se había acercado, observaba desde la distancia. Había visto cómo la historia del pueblo judío había transitado por épocas de olvido y redención. Estaba convencido de que en el sacrificio de Jesús había un mensaje profundamente arraigado en los profetas, que anunciaban la llegada de un Mesías que no permanecería silencioso en la piedra fría de la muerte. El enigma de la cruz empezaba a revelarse ante sus ojos como un nuevo capítulo de la inquebrantable relación entre Dios y su pueblo. La oscuridad de la noche se convirtió en un símbolo del tiempo de desolación, el tiempo en el que el pueblo de Dios se alinearía con la esperanza en medio del dolor. Cada lágrima vertida, cada tormento vivido, se volvería la semilla que germinaría en el jardín de la fe. Mientras las distancias se acortaban entre la desesperanza y el renacer, las luces en el cielo comenzaron a brillar más intensamente, como si la creación misma estuviera esperando el primer destello de la verdad. En la distancia, un pequeño grupo de seguidores se reunía para compartir la carga de su dolor, alimentando la chispa de la fe que estaba por florecer. Con cada palabra, tejían relatos de amor, conexión y los momentos inolvidables que habían compartido con el Maestro. Sabían que, aunque el desprecio y la traición habían marcado el fin del camino de Jesús en la tierra, su legado de amor y compasión estaba más vivo que nunca. Era el comienzo de la bondad que podría florecer entre las sombras. Y ese día, un nuevo amanecer había de llegar, aun cuando la noche y el dolor se extendían. Afuera, un frío sobrenatural abrazaba a la tierra, mientras el Espíritu de Jesús continuaba fluyendo en cada corazón. Era en ese estremecedor silencio que el eco de su enseñanza se escuchaba en la distancia, pidiendo a sus discípulos que comprendieran la magnitud de su sacrificio. La promesa de un nuevo nacimiento estaba naciendo en sus almas, y el significado de su abandono empezaba a mostrar sus matices. No era un final, sino el inicio de una verdad gloriosa que trascendería el tiempo mismo. Mientras la noche avanzaba, el mundo parecía sostener el aliento en un movimiento distante. Los ecos de los lamentos de quienes amaban a Jesús se convierten en un canto de anhelo, resonando con una sensibilidad especial en el corazón de todos aquellos que albergaban fe. Al otro lado del Calvario, un grupo de soldados romanos, debilitados por el peso de lo que acababan de presenciar, se preguntaba sobre sus propias vidas y acciones. ¿Qué sería de ellos en la luz de lo que habían hecho? La dualidad entre el deber y la conciencia empezaba a desgastar su corazón, mientras sus pensamientos giraban en torno a la figura de aquel hombre que había mostrado más humanidad y dignidad en sus últimos momentos que ellos en toda su vida militar. Cada uno de ellos había sido un testigo del sacrificio, pero ahora, al escuchar el murmullo de la multitud y la cruda realidad de lo que había tenido lugar, el sentido del deber comenzaba a desfallecer frente a la reflexión. En el resplandor de las antorchas que iluminaban el lugar, uno de los soldados, llamado Marco,
Sentía un extraño peso en su pecho. Había participado en la hazaña de desprecio hacia Jesús, pero mientras observaba la compasión de las mujeres, la tristeza en los ojos de los discípulos y la grisácea gloria que emanaba de la cruz, comenzó a cuestionar su propio papel en la historia. ¿Por qué este hombre no respondió a nuestras burlas? ¿Por qué perdonó en el momento de mayor sufrimiento? Las preguntas tronaban en su mente como una tormenta que no cesaba. Sabía que algo había cambiado en su espíritu esa noche, algo que iría más allá de los límites que su entrenamiento militar le había impuesto. Así, el eco del sacrificio resonaba no solo en los corazones de los seguidores de Jesús, sino también en aquellos que se encontraban del otro lado, los que simbólicamente representaban el estado de la humanidad. Fue en este momento de introspección que Marco tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Mientras sus compañeros seguían burlándose, él se alejó un paso, girándose hacia la cruz y elevando la cabeza en un gesto de respeto. Quizás, en este acto simple pero poderoso, comenzara a comprender que la muerte de Jesús no era un acto final, sino un seminario de luz que lo llevaría hacia la redención. De vuelta en la multitud, las mujeres se aferraban a la esperanza, llegando al convencimiento de que el amor de Jesús iba a persistir y abrir nuevos caminos. María Magdalena, con su corazón roto pero lleno de determinación, iba formando un plan. No podemos dejar que su sacrificio se olvide. Hay que llevar su mensaje a aquellos que aún no lo han escuchado, decía entre sollozos. Él estaba aquí para enseñarnos sobre el amor verdadero y la reconciliación, y su luz no puede apagarse en esta oscuridad. Con esas palabras, la semilla de la misión en los corazones de los demás comenzaba a florecer. Quizás la historia de Jesús no terminaría aquí, sino que se transformaría en una llama que iría creciendo, extendiéndose entre todos, de una manera que todavía no podían imaginar. La historia que estaba a punto de desarrollarse se convertiría en un testimonio del amor, el sacrificio y la esperanza. Con cada palabra, la energía en el grupo crecía, como las ramas de un árbol que crecen hacia el cielo. Así, se sentían impulsadas a compartir no solo el dolor, sino la respuesta que había vitalizado sus corazones en medio de la tormenta. En su vulnerabilidad, encontraron un propósito renovado: llevar el mensaje de Jesús a un mundo que se encontraba al borde de la desesperación. Mientras tanto, a través de las sombras, el cielo en su majestad ocultaba la verdad de lo que estaba por venir. Se avecinaban noches de soledad, días de duda y resurgimientos inesperados. Pero el sacrificio en la cruz afirmaría que, incluso en el abandono, la esperanza florecería. La conexión entre cielo y tierra había cambiado para siempre, y cada murmuro de fe empezaría a hacerse eco en la eternidad. Todo estaba en los corazones listos para aceptar una nueva forma de vida, y la chispa de la fe ardía brillantemente en su interior. Así, el sacrificio de Jesús en la cruz, aunque marcado por molestias y desolación, se estaba transformando en el acto más sublime que la humanidad jamás podría conocer. El viaje de Jesús hacia la cruz, su dolor y soledad, era ahora enmarcado por el deseo de dar, de compartir su amor eterno y convertirse en la luz en la que todos podrían encontrar refugio. Lo que parecía ser un final sombrío, ahora se veía como el preludio de un renacer sorprendente. Los ecos de esta historia, al llegar al sepulcro, fueron recibidas por la calma de la mañana, pero pronto notaron que algo no estaba bien. La piedra que había sellado la entrada había sido removida. El miedo y la confusión se instalaron en sus corazones. ¿Quién habrá hecho esto?, murmuró una de ellas. Sin embargo, su fe aún permanecía, como un faro en la oscuridad. Se acercaron lentamente, sintiendo la urgencia en cada respiro. Al asomarse al interior, unas lágrimas nuevas brotaron de sus ojos al ver que la tumba estaba vacía. Desconcertadas, las mujeres comenzaron a buscar respuestas en el aire fresco de la mañana. De repente, un ángel resplandeciente apareció ante ellas, irradiando luz y esperanza. «No temáis», dijo con una voz serena. «Sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado, tal como lo prometió». Estas palabras se abrieron paso en sus corazones como un torrente de luz, inundándolos de aliento. La muerte no había tenido poder sobre él. Su sacrificio había sido válido y había triunfado sobre todas las sombras que los rodeaban.
Las mujeres, sintiendo la gloria de lo que acababan de escuchar, comenzaron a correr hacia el lugar donde se encontraban los discípulos, dispuestas a compartir las noticias del milagro. La alegría se mezclaba con la incredulidad, pero en cada latido de sus corazones palpitaba la certeza de que las palabras del ángel eran verdad. Cada paso las acercaba más a la luz, simbolizando la ruptura con el pasado y el inicio de una nueva era. Mientras corrían, el eco de las palabras de Jesús resonaban en sus mentes. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Con cada palabra, el significado de su sacrificio se hacía más profundo, convirtiéndose en el germen de la fe que crecería en los corazones de aquellos que en la vida nunca se habían atrevido a soñar. Este acto glorioso transformaría la tragedia en un testimonio de esperanza. Cuando finalmente llegaron donde estaban los discípulos, encontraron a Pedro y a sus amigos sumidos en una paradoja de desánimo y anhelo. Sus caras, marcadas por la tristeza y la confusión, se iluminaban lentamente con la posibilidad de una verdad que superaría la mortalidad. María y las otras mujeres comenzaron a relatar la historia del sepulcro vacío y del ángel que les había traído la esperanza. «Él ha resucitado», gritaron a coro, sus voces resonando como trompetas de celebración en un lugar lleno de dudas. Pero a pesar de la alegría, había incertidumbre en los rostros de los hombres. Algunos se mostraban escépticos, aún aferrados al luto. Fue en ese momento que Pedro, quien había luchado con sus propios demonios y dudas, sintió un tirón en el corazón que desafiaba la lógica. Debía creer, y así se lo prometió a sí mismo. Con el movimiento de su espíritu despertando de la oscuridad, decidió ir a la tumba por sí mismo, con un deseo inquebrantable de ver y experimentar la verdad. Las mujeres, entusiasmadas con la misión renovada, lo acompañaron. Al llegar al sepulcro, Pedro sintió el poder de lo divino abrazar su ser, llenando su mente con escenas de esperanza. Se asomó al interior y vio la tumba vacía, con los lienzos que habían envuelto a Jesús cuidadosamente doblados en su lugar. En ese instante, comprendió que Jesús había triunfado sobre la muerte y que su sacrificio había sido el puente hacia la salvación. El velo que había oscurecido su fe se levantó, y la realidad de la resurrección comenzó a dibujarse en su corazón. Con el alma renovada y un nuevo propósito, Pedro salió del sepulcro con una fe que lo había transformado. Las palabras de las mujeres habían encontrado un eco en su corazón, pero la experiencia personal, el encuentro con la realidad de la resurrección, era lo que lo llevaría más allá de cualquier duda. Mientras el sol comenzaba a elevarse en el horizonte, iluminando el paisaje con su luz dorada, la misma chispa de resurrección empezaba a encenderse dentro de él. Gritó en voz alta: «Él ha resucitado, nuestro Maestro vive». Y con estas palabras, Pedro comenzó a correr, llevándose consigo el mensaje de esperanza que cambiaría el curso de la humanidad. Al regresar a donde se encontraban los demás discípulos, la atmósfera estaba cargada de expectativa. Los rostros, que antes reflejaban tristeza y desesperanza, comenzaron a vislumbrar la posibilidad de un nuevo futuro. Pedro entró con fervor, y su visión de lo que había presenciado se convirtió en un fuego que encendió a los demás. «No está aquí, mis hermanos. El sepulcro está vacío. Él ha triunfado sobre la...». Aquel momento marcó un cambio monumental. El sacrificio en la cruz no era el final del camino, sino el punto de partida hacia un nuevo propósito. Recordaron las enseñanzas de Jesús, la esperanza que él había infundido en ellos, y cada uno empezó a entender que su misión no se había hecho menos significativa por su muerte, sino que ahora tenía un significado más profundo. El mensaje de amor y perdón, de redención, renacía ante sus ojos y corazones. Daniel, el anciano rabino que había sido testigo de la crucifixión, también estaba entre ellos. Él, que había pasado su vida buscando respuestas en las Escrituras, sintió que su corazón se expandía, llenándose de gozo. Comprendía que Jesús era el cumplimiento de las profecías, el esperado Mesías en quien todos sus estudios habían apuntado. Pero, más allá de las palabras, el amor que irradiaba de esa resurrección era un testimonio tangible de que todo el dolor había tenido un propósito. Estaba destinado a ser así, pensaba, mientras observaba a los discípulos abrazándose y riendo,
llenos de vida, el arte del amor eterno floreciendo entre ellos. Con el transcurrir de los días, mientras el eco de la resurrección se difundía, un fuego se avivó en el corazón de todos. No solo los discípulos, sino miles de seres humanos, comenzaron a despertar a la verdad revelada a través del sacrificio y la resurrección de Jesús. La comunidad emergía como si estuviera renaciendo, lista para compartir el mensaje de amor, perdón y esperanza, que ahora era su vida misma. No había vuelta atrás. El desamparo y la soledad estaban siendo reemplazados por una nueva unidad, una misión compartida que cruzaría fronteras y generaciones. En las semanas siguientes, Jesús se aparecía entre ellos, compartiendo enseñanzas profundas y llenas de significado, recordándoles que su verdadera tarea apenas comenzaba. «Id y haced discípulos a todas las naciones», decía a menudo, transmitiendo la urgencia y el honor de llevar la luz del amor al mundo. El mensaje de la cruz y la resurrección resonaría en cada rincón de la tierra, y la historia de su sacrificio se convertiría en el hilo conductor de la esperanza compartida. El reconocimiento del amor supremo que había demostrado Dios al enviar a su Hijo al sacrificio se convertiría en la fuerza que uniría a hombres y mujeres de diferentes culturas y antecedentes en una única familia. La luz de la resurrección traía consigo una promesa de cambio, de restauración, y el mensaje del Evangelio comenzaba a recorrer caminos que trascendían la comprensión humana. Era un momento de exaltación, donde la vida y la muerte se entrelazaban de una manera sublime, donde el sacrificio de Jesús había transformado la pérdida en un mensaje poderoso. En cada humanidad que tocaba, había un eco de su amor que resonaba en cada historia compartida. La misión apenas comenzaba. El sacrificio que parecía haber marcado un fin era en realidad el intento de un principio glorioso, donde cada vida se unía en la anhelante búsqueda de amor y redención. Con el panorama de esta nueva era iluminada por la resurrección, los discípulos se dispersaron, cada uno viajando hacia nuevas tierras y enfrentando nuevos desafíos con el fuego del Espíritu en sus corazones. Cada paso que tomaban se sentía como una respuesta de amor a la misión que Jesús les había encomendado. Su valentía, alimentada por la certeza de que el Maestro había triunfado, los hacía invencibles ante cualquier reto que pudieran encontrar. A donde quiera que iban, llevaban consigo el mensaje de la salvación, un testimonio poderoso que resonaba por encima de las adversidades. Entre ellos, Pedro estaba decidido a liderar, reconociendo que su propia traición no lo había descalificado, sino que lo había preparado para entender el profundo significado de la gracia. Tenía la firme convicción de que aquellos que eran considerados los más perdidos podrían encontrar su redención a través de la fe. Siempre había sido un pescador, pero ahora su propósito en la vida era captar almas y guiarlas hacia la luz. Así, zarpó hacia las tierras donde la fe podía ser sembrada en corazones sedientos, esperando el florecimiento de nuevas comunidades. Mientras exploraban estos nuevos horizontes, la primera parada de Pedro fue en Jerusalén, donde ya habían comenzado a congregarse los primeros seguidores de Jesús. Allí, en un atardecer radiante, una multitud se reunió para escuchar el testimonio de aquel que caminó con el Maestro. La historia de la crucifixión, el sepulcro vacío y el poder de la resurrección comenzaron a fluir de sus labios como un río de vida. «Nosotros hemos sido testigos de su gloria», declaraba Pedro, apremiando a la multitud a abrir sus corazones y mentes a la promesa del amor divino. En su discurso apasionado, las palabras de Pedro cruzaron las corazas de la incredulidad y los corazones de aquellos que habían estado atados al temor y al pecado. La atmósfera se electrificaba mientras proclamaba que cada uno de ellos podría ser perdonado y recibir el don de la vida eterna. «Arrepentíos y sed bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo». La multitud, tocada por ese mensaje, comenzó a responder de una manera abrumadora. Discípulos, curiosos y escépticos, todos se sintieron atraídos hacia la nueva realidad que se hacía palpable ante ellos. La obra del Evangelio comenzó a florecer y la comunidad de los creyentes creció rápidamente. No se trataba solo de un grupo de personas unidas por la fe, sino una familia cohesionada por la comprensión del sacrificio de Jesús y la promesa de la vida nueva.
Compartían sus bienes, oraban juntos y rompían el pan mientras se contaban las historias del Maestro. La alegría en sus corazones era un testimonio del amor resucitado que había cambiado sus vidas por completo. En uno de esos momentos de avivamiento colectivo, María Magdalena llegó a ser una figura central. Su transformación de una mujer atormentada por el pasado a una ferviente mensajera de la resurrección resonaba profundamente entre los creyentes. Compartía su propia historia de redención, inspirando a otros a reconocer que la luz de Jesús podía también brillar a través de sus propias imperfecciones. En cada palabra, proyectaba el amor y la compasión que había recibido, y guiaba a muchos a unirse a la causa, creando una comunidad que encarnaba el mensaje de su Maestro. A medida que las noticias de la resurrección se propagaban, también despertaron el interés de las autoridades religiosas, quienes temían que este nuevo movimiento pudiera socavar su autoridad. Los fariseos y saduceos, reunidos en secreto, comenzaron a tramar cómo silenciar a aquellos que proclamaban este mensaje de vida. Pero su persecución solo serviría para avivar la llama del Evangelio, pues cada vez que se oprimía la luz, ella respondía con más fuerza, iluminando los rincones oscuros del miedo y la desesperanza. Los primeros mártires del movimiento cristiano habían de alzarse, y cada sacrificio comenzaría a escribir la historia de una guerra contra la oscuridad en todos sus aspectos. Aunque había peligros al acecho, aquellos que seguían a Jesús caminaban con la certeza de que la luz siempre prevalecería frente a la oscuridad. Con cada paso en fe, se adentraban más en la historia sagrada que continuaba desdoblándose. El eco de la primera predicación en Jerusalén trascendió las murallas de la ciudad, y las comunidades comenzaron a nacer en diferentes rincones a medida que los discípulos se dispersaban. 14 días en los que la vida se había manifestado desde la muerte llevaron a la realidad de que la resurrección no era un evento único, sino el comienzo de millones de historias de resurrección personal que inundarían el mundo. En este nuevo capítulo lleno de promesas, la vida de aquellos que un día se sintieron abandonados por el Maestro comenzaba a cambiar radicalmente. Mientras se articula el mensaje de amor, cada discípulo se enfrentaba a retos y oportunidades para llevar el Evangelio a un mundo hambriento de esperanza. Las comunidades emergentes florecían, llenas de vida y aclamando al Cristo resucitado, convirtiéndose en faros de luz que desafiaban el antiguo orden establecido por las autoridades religiosas y el Imperio Romano. En este contexto, Juan, otro de los discípulos, emprende su propio viaje para compartir la buena nueva. Decidido, se dirigió hacia Samaria, un territorio considerado impuro por muchos judíos, donde el odio y la desconfianza habían prevalecido durante siglos. Pero en su corazón, comprendía que el amor de Jesús no tenía límites y que esa luz debía alcanzar incluso a aquellos que se creían excluidos del amor de Dios. La historia de la samaritana junto al pozo resonaba en su corazón, un recordatorio de que incluso aquellos considerados los menores entre los hombres eran dignos de recibir la gracia. Al llegar a la ciudad de Sicar, Juan comenzó a hablar con los samaritanos, compartiendo la historia de la resurrección y la promesa de vida eterna. Atraídos por su carisma y el fuego que ardía en sus ojos, muchos comenzaron a acercarse para escuchar. El mensaje de amor, perdón y redención sacudía los cimientos de su desconfianza y miedo. ¿No es este el Mesías que esperábamos? Conforme pasaban los días, la comunidad samaritana empezó a florecer alrededor del mensaje de Juan. Algunos de los quienes habían sido marginados por su condición comenzaron a ver en Jesús no solo un rabí, sino el Salvador que prometió venir. Historias de curaciones y transformaciones comenzaron a multiplicarse, mientras que las vidas de aquellos que habían sido desolados estaban siendo restauradas. Nuevas amistades se formaron entre judíos y samaritanos, desafiando un legado de odio que había perdurado durante generaciones. Entretanto, Pedro, en Jerusalén, experimentaba el creciente impulso del movimiento. Las autoridades, preocupadas por el impacto que este nuevo evangelio estaba teniendo, comenzaron a intensificar la persecución. A menudo, Pedro y los demás se reunían en casa de María, la madre de Juan Marcos, para orar y encontrar aliento en el poder del Espíritu Santo. Cada encuentro era una mezcla de temor y esperanza. Temían por sus vidas,
pero aguardaban con ansias las obras que Dios aún podía realizar a través de ellos. Una noche, mientras se reunían en la casa, recibieron un aviso alarmante. La guardia del templo había arrestado a algunos de sus compañeros y planeaba llevar a Pedro también. Un silencio grave llenó la habitación, y las miradas reflejaban tanto el temor como la determinación. «Debemos orar», dijo Juan, «y pedirle a Dios que nos dé valentía para enfrentarnos a lo que venga». Así, juntos levantaron sus voces hacia el cielo, implorando por la protección y el poder que solo Dios podía brindar en tiempos de adversidad. Mientras tanto, en la prisión, Pedro y los demás 41 se hallaban bajo el influjo de la presión aislante. Algunos se sentían acobardados, pero Pedro, recordando el sacrificio de Jesús, sabía que había un propósito incluso en ese lugar oscuro. La llama de su fe ardía intensamente dentro de él, y anhelaba que su vida, como la de su maestro, se convirtiera en un testimonio de amor a testigos de su propia persecución. Esa noche, una luz poderosa comenzó a brillar en la oscuridad de la celda. Un ángel apareció, iluminando el espacio y despertando a Pedro de su letargo. «Levántate, Pedro», dijo el ángel. «Es hora de salir de aquí». Sin dudar, tomó la mano del ángel y, como si todo el peso del mundo se desvaneciera, se levantó. La puerta de la celda se abrió con un chirrido silencioso, y juntos salieron por pasillos oscuros, evadiendo a los guardias sin ser vistos. Fue un acto milagroso que Pedro sabía era un testimonio más del poder de Dios sobre la libertad y la opresión. Cuando Pedro llegó al umbral de la casa donde los otros esperaban, encontró la puerta abierta y a todos en oración ferviente. Mientras cruzaba la entrada, se encontraron con sorpresa y alegría inefables. «Es un milagro. Pedro ha vuelto», exclamó uno de los discípulos. Las lágrimas corrían por sus mejillas y la esperanza renació en sus corazones. Dios había escuchado, y el deseo de llevar el Evangelio se avivó una vez más con gran fuerza. Ahora más que nunca, Pedro comprendía la valía de la comunidad. En aquel encuentro vital, donde la fe se había entrelazado con la obediencia, se daban cuenta de que su misión no era solo personal, sino colectiva. Eran soldados de una luz que debía brillar en medio de un mundo lleno de tinieblas y desesperación. Pedro sintió que cada milagro, cada encuentro y cada desafío formaban parte de un plan divino que los guiaba en esta nueva realidad. A medida que la comunidad seguía creciendo alrededor de ellos, se dieron cuenta de que debían establecer estructuras que permitirán a los nuevos creyentes desarrollarse y experimentar una vida en Cristo. Entonces, decidieron nombrar a diáconos para que se encargaran de cuidar las necesidades de la comunidad. Entre ellos estaba Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, quien rápidamente se ganó el corazón de todos por su sabiduría y caridad. Su amor por Jesús lo llevó a compartir el mensaje con valentía, convirtiéndose en uno de los pilares fundamentales de esta nueva era de la fe. Mientras tanto, en el corazón de Jerusalén, la historia de la comunidad cristiana parecía estar cobrando vida. Sin embargo, la persecución no se detuvo. Las autoridades, cada vez más aterrorizadas por la influencia del movimiento, decidieron actuar con firmeza y brutalidad. Esteban, el diácono amado, fue arrestado y llevado ante el Sanedrín. En su declaración, el poder de su fe era palpable. Habló sobre la fidelidad de Dios a lo largo de la historia de Israel y cómo se manifestaba de manera definitiva a través de Jesús. Las palabras de Esteban, cargadas de pasión y verdad, resonaban como un trueno en la sala del consejo. Pero mientras su testimonio se intensificaba, la ira de sus oyentes crecía. La intransigencia ante la verdad no solo generó resistencia, sino que también se convirtió en una provocación a la fe que saturaba la atmósfera. Todos estaban llenos de rabia, y en su desesperación por callar la voz del Evangelio, decidieron ejecutar la condena de Esteban. El momento de su martirio fue no solo violento, sino un acto que encarnaba la fuerza de la fe frente a la muerte. Esteban miró hacia el cielo, mientras la lluvia de piedras caía sobre él, y con su último aliento clamó: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Aquello se convirtió en un eco poderoso que resonó entre los asistentes, y quienes, aunque ajenos en ese instante, escucharían su voz a través del tiempo. Esteban se convirtió en el primer mártir del cristianismo,
un testimonio de que la luz del amor siempre prevalecerá, aunque el camino sea doloroso. La ejecución de Esteban, aunque devastadora, también actuó como un catalizador para la comunidad, llevando a muchos más a buscar refugio y fortaleza en la fe. La persecución empujó a los discípulos a esparcirse por las regiones circundantes, llevando consigo el grueso mensaje de esperanza y amor que había marcado sus vidas. Los que habían experimentado la resurrección de Jesús estaban decididos a compartirla, llevando su luz a donde quiera que fueran. En medio del temor, la fe se avivó como una antorcha en la noche. Las familias se reunían, compartiendo historias de los milagros y la resurrección, imbuidas en el deseo de vivir siguiendo los pasos de Jesús. Pero la persecución estaba lejos de terminar. Aunque su mensaje enfrentaba la resistencia, la luz que había comenzado a brillar a través de Jerusalén se comenzaba a difundir hacia otras aldeas y ciudades. La vida de cada creyente se arraigaba más profundamente en la promesa del sacrificio y en la resurrección, y pronto, el mensaje de la salvación no se limitaría solo a los confines de Israel. Mientras los apóstoles se dispersaban para llevar el evangelio a lejanas tierras, también se preparaban para enfrentar peligros más grandes. Santiago, el hermano de Jesús, se convirtió en el líder de la comunidad en Jerusalén, ofreciendo guía y fortaleza en medio de la adversidad. La ruptura con el pasado se estaba configurando en una culminación de luz que sería llevada a nuevas tierras, y la resistencia de las autoridades organizada fue incapaz de frenar el torrente de amor que emanaba del Evangelio. Con la fe fortalecida a través de persecuciones y sacrificios, cada discípulo se guiaba en el camino de un nuevo legado. Las primeras comunidades de cristianos no solo albergaban nuevas historias de fe, sino que eran los compasivos portadores de la luz en un mundo quebrantado. Y mientras la historia se desarrollaba, el sacrificio de Jesús resonaba en cada corazón que había encontrado su amor, transformando el dolor en esperanza y la desesperanza en un sentido renovado de propósito. El testimonio de aquellos primeros mártires viviría en cada rincón donde se compartiera el Evangelio, y el eco de sus sacrificios inspiraría a futuras generaciones a abrazar la fe con la misma valentía. Mientras Pedro viajaba más allá de los límites de Jerusalén, su camino lo llevó a lugares lejanos, donde la historia de la crucifixión y la resurrección comenzaba a resonar en los oídos de nuevas multitudes. En una de sus paradas, llegó a la región de Cesarea, donde encontró a Cornelio, un centurión romano que había comenzado a anhelar algo más profundo en la vida. Cornelio, un hombre de bien, había estado orando y buscando la verdad en medio de la oscuridad de su mundo. Pedro entró en la casa de Cornelio, consciente de que su presencia en un hogar romano podía ser un desafío a las normas que había seguido toda su vida. Sin embargo, su fe había crecido a medida que la luz del Evangelio se expandía, y estaba dispuesto a ser un puente entre judíos y gentiles. Al hablar con Cornelio y su familia, Pedro se dio cuenta de la universalidad del mensaje de Jesús. En verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación, el que le teme y hace justicia, le es acepto. Mientras Pedro compartía la historia de la vida, muerte y resurrección de Jesús, los corazones de Cornelio y su familia se llenaron de fe y esperanza. Fue en ese momento que el Espíritu Santo descendió sobre ellos y comenzaron a hablar en lenguas y a alabar a Dios. Pedro, atónito, vio cómo la obra de Dios se extendía incluso a los gentiles, desafiando toda expectativa y lógica. La puerta del Evangelio que había sido abierta en Jerusalén se estaba ensanchando exponencialmente, y la gente de todos los orígenes empezaba a sumarse a la promesa de transformación en Cristo. Cuando Pedro regresó a Jerusalén, compartió las maravillas que había visto. Sin embargo, no todos estaban listos para aceptar que el mensaje de Jesús se extendiera más allá del círculo judío. Algunos líderes de la Iglesia cuestionaron su decisión de asociarse con gentiles, temerosos de cómo esto podría afectar el camino que habían estado siguiendo. Pero Pedro, fortalecido por su experiencia y el poder del Espíritu Santo, se mantuvo firme. ¿Quién era yo para poner barreras a lo que Dios había limpiado?, exclamó, reafirmando que el amor de Dios no conocía fronteras. Esta apertura hacia los gentiles marcó un hito crucial en la historia del cristianismo.
sentando las bases para que el Evangelio llegara a los rincones más alejados del mundo conocido. La familia de Cornelio se convirtió en el ejemplo del cambio radical que Jesús representaba, un movimiento que trascendía los límites étnicos, culturales y sociales. A medida que las nuevas comunidades de creyentes comenzaron a formarse, nació un espíritu de unidad que desafiaba todas las expectativas sociales del tiempo. Poco a poco, noticias de estos milagros y transformaciones comenzaron a fluir de una comunidad a otra a lo largo del Imperio Romano. Pablo, un fariseo convertido en apóstol, se convirtió en uno de los más fervientes defensores del Evangelio entre los gentiles. Con su increíble fervor, Pablo recorrió ciudades, estableciendo iglesias y escribiendo cartas que continuarían guiando a los creyentes a través de las generaciones. Sus viajes misioneros lo llevaron desde Antioquía hasta Éfeso, Corinto y más allá. En cada lugar, compartía la historia de la cruz y la resurrección, y la respuesta era la misma: las vidas se transformaban. Gentiles y judíos por igual eran tocados por el mensaje de amor, despojando corazas y permitiendo que la luz entrara en sus corazones. Pablo, a pesar de enfrentar persecuciones y adversidades, persistía, empoderado por la certeza de que el sacrificio de Jesús no solo había cambiado su vida, sino que también ofrecía la misma transformación a todos los que se atrevían a creer en él. Conforme las comunidades crecían en número y diversidad, comenzaron a enfrentarse a problemas y desafíos internos. Las diferencias culturales y los desacuerdos sobre las costumbres y tradiciones comenzaron a surgir. Sin embargo, el legado del amor, la unidad y la fe en el sacrificio de Jesús les recordaba que eran parte de una familia más grande. Los principios de gracia, amor y perdón se convirtieron en la base de las resoluciones. Al recordar que habían sido salvados por la misma gracia, comenzaron a construir puentes en lugar de muros. Así, el cuerpo de Cristo se fortalecía, uniendo a hombres y mujeres de diferentes contextos y experiencias en una sola comunidad. El Evangelio se estableció como un legado viviente que continuaba transformando vidas y corazones. A medida que pasaba el tiempo, el mensaje de la cruz se convertía en el aliento de una nueva existencia. Las cartas de Pablo y otros apóstoles servían no solo como guías doctrinales, sino también como una expresión del amor que había trascendido todas las diferencias. Uno de los temas recurrentes en las cartas de Pablo era la importancia de permanecer firmes en la fe en tiempos de adversidad. En una de sus epístolas escribió: «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien». Esta convicción se arraigaba profundamente en la comunidad, inspirando a seguir adelante a pesar de los desafíos que enfrentaban. La persecución se intensificaba, incluso a medida que el cristianismo comenzaba a florecer, y la pregunta de por qué Dios parecía haber abandonado a Jesús en la cruz resonaba en los corazones de quienes sufrían. Sin embargo, en cada momento de crisis, la comunidad hallaba refugio en la certeza de que la resurrección de Jesús era un recordatorio de que el dolor no es el final. Las historias de fe abundaban. Se contaban relatos de cómo, en medio de la opresión, algunos hallaron formas de seguir brillando como luces en la oscuridad, extendiendo amor y compasión a sus opresores. Lo que una vez se había considerado un acto de desprecio, se transformó en una oportunidad para compartir el amor de Cristo, demostrando que el sacrificio, aunque doloroso, traía consigo la promesa de la redención. Una noche, en una reunión en Éfeso, un anciano llamado Apolos se levantó y compartió su experiencia de transformación. Con pasión, relató cómo la vida de Jesús lo había rescatado de las sombras de su antiguo estilo de vida y cómo, a través del sacrificio de la cruz, había encontrado una nueva identidad. Las lágrimas fluyeron en el rostro de muchos presentes y la comunidad se unió en un clamor de gratitud. La historia de Jesús no solo se trataba de un sacrificio, sino de un llamado a vivir de acuerdo con ese amor, creando un impacto que resonaría más allá de las paredes del templo. Mientras la vida continuaba su curso en las comunidades, las discusiones también comenzaron a surgir sobre el futuro del Evangelio. Algunos querían que el mensaje permaneciera cerrado a los gentiles, otros abogaban por una inclusión total. Fue en este momento que los apóstoles decidieron convocar un concilio en Jerusalén, donde líderes de diferentes comunidades se reunirían para abordar los puntos de tensión
y buscar dirección. Aquella sería una reunión crucial que definiría el camino del cristianismo en el futuro. En el concilio, la atmósfera era tensa, pero llena de esperanza. Cada voz era escuchada con respeto, y, entre la diferencia de opiniones, el consenso fue claro. El amor y la gracia de Jesús eran para todos. La salvación no viene de las obras de la ley, sino de la fe en Jesucristo, proclamó Pedro con firmeza. Esa verdad resonó en el corazón de la multitud, cimentando la base de una nueva era. La salvación era un regalo accesible a todos, sin distinción. Con esta declaración, los apóstoles decidieron enviar cartas a todas las iglesias, reafirmando que, a pesar de su trasfondo cultural, el amor de Jesús los unía. El mensaje de la cruz, lejos de ser un punto de división, se convirtió en un símbolo de unidad. A medida que las cartas se distribuían, la comunidad se unió en un espíritu de celebración, conscientes de que su fe era una luz que brillaba en medio de la oscuridad del mundo que los rodeaba. Años después, a medida que Pablo continuaba su misión en tierras lejanas, se encontraba en un momento de introspección. Había enfrentado numerosas torturas y persecuciones, pero su determinación nunca había flaqueado. Recordó las palabras de Jesús y cómo su propio sacrificio había traído esperanza a un mundo quebrantado. «Mi gracia es suficiente para ti», resonó en su mente, recordándole que no importaba el sufrimiento, el amor siempre prevalecería. Y así, mientras Pedro, Juan, Pablo y los demás continuaban su labor, el sacrificio de Jesús seguía siendo el fundamento sobre el cual se edificaba la Iglesia. Surgieron nuevos líderes, y las historias de milagros y conversión se extendieron como un fuego que ardía en los corazones de todos. El mensaje de la cruz se convirtió en la esencia misma de su vida, un recordatorio constante de que el amor de Dios trasciende toda comprensión humana. Mientras las comunidades se expandían y el testimonio del Evangelio se extendía, los días de libertad de culto comenzaron a ser interrumpidos por romanos temerosos de perder el control. La persecución a menudo llegó de aquellos que no podían aceptar la transformación que este nuevo movimiento traía consigo. Sin embargo, cada nueva tarde que caía traía consigo la resiliencia de aquellos que proclamaban su fe y la creencia inquebrantable en que el sacrificio de Jesús había sido el triunfo definitivo del amor sobre la muerte. En Antioquía, una de las ciudades más influyentes del imperio, los seguidores comenzaron a ser reconocidos como cristianos por primera vez. Este término, que algunos utilizaron de manera despectiva, pronto se convirtió en una insignia de orgullo. Aquella comunidad vibrante abrazaba su fe libremente, compartiendo el mensaje de amor y salvación no solo en los márgenes de la ciudad, sino también en su corazón, puenteando el abismo que los separaba de los que aún vivían en la oscuridad. En medio de estos acontecimientos, una joven llamada Lidia, una vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira y devota de Dios, escuchó a Pablo, quien predicaba sobre el sacrificio de Jesús en el río. Su corazón se llenó de una cálida luz al escuchar la verdad acerca de la redención que podía experimentar. Comprendiendo que el amor de Cristo no hacía distinciones, Lidia abrazó la fe en su interior, convirtiéndose no solo en una de las primeras creyentes en su ciudad, sino también en un pilar fundamental que apoyaría a la comunidad en su crecimiento. Lidia abrió su hogar no solo como un lugar de comercio, sino como un lugar de culto y comunidad. Su casa se convirtió en un refugio para aquellos que deseaban escuchar el mensaje, un lugar donde podían hallar consuelo y aliento en tiempos difíciles. La devoción de Lidia inspiró a muchos otros a unirse, y la comunidad comenzó a florecer. A medida que pasaban los años, las nuevas iglesias surgían como estrellas en la vasta oscuridad, alimentadas por las historias de sacrificios y de milagros. La vida de Jesús nunca había estado más viva en los corazones de la gente. Los cristianos comenzaron a enfrentar prisión, tortura y, en algunos casos, la muerte, pero aún así, ellos se mantenían firmes en su fe. Las palabras que antes había pronunciado Jesús ahora resonaban con más fuerza que nunca. No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Los mártires, aquellos que cayeron en defensa de su fe, eran recordados y venerados. Su valor y sacrificio se convirtieron en testimonios que animaron a otros a continuar la batalla de luz frente a la oscuridad. Historias de visiones en las prisiones,
himnos de alabanza entonados en medio del dolor, y el amor incondicional compartido entre los creyentes eran una fuerza imparable que seguía moldeando la historia de la humanidad. Durante los primeros siglos del cristianismo, la persecución se intensificó. El emperador, viendo cómo el movimiento crecía y se expandía, decidió frenar lo que percibía como una amenaza a su autoridad. Los cristianos eran perseguidos, arrestados y llevados a las arenas de los circos, donde muchos se enfrentaban a la muerte de manera heroica, al mismo tiempo que proclamaban su fe. Sin embargo, en lugar de extinguir la llama de la fe, estos actos de violencia solo avivaron el deseo de muchos por conocer a Jesús. Las historias de aquellos que murieron mostrando amor incluso hacia sus verdugos resonaron por todo el imperio. En una de las arenas, un joven llamado Policarpo, obispo de Esmirna, fue encadenado y arrojado a la hoguera. En su último aliento, levantó la mirada al cielo y clamó: «Sé que el fuego que me consume es temporal, pero tu amor, oh Cristo, es eterno». Su valentía no solo dejó una impresión imborrable en los que lo presenciaban, sino que se convirtió en un llamado para otros a unirse a la causa del amor. Con cada mártir, con cada acto de resistencia, el mensaje del amor de Jesús seguía floreciendo en los corazones del pueblo. Las comunidades cristianas comenzaron a hallar refugio y protección en la unión, creando una red invisible que se expandía para ofrecer consuelo, esperanza y apoyo a todos los que sufrían por su fe. Las enseñanzas de Jesús se convertían en su guía y su luz, una luz que nunca se extinguiría, incluso en los días más oscuros. Finalmente, tras años de persecución, la tierra estaba a punto de experimentar un cambio monumental. En el año 313 después de Cristo, bajo el imperio de Constantino, el cristianismo recibiría la legitimidad que había anhelado durante siglos. El Edicto de Milán proclamó la tolerancia religiosa en todo el imperio, otorgando a los cristianos la libertad de adorar sin temor a represalias. Este giro radical en la historia abrió las puertas a un nuevo capítulo en la vida de la comunidad cristiana. Las iglesias que antes se habían escondido en catacumbas oscuras y secretas comenzaron a emerger a la luz. Se construyeron magníficas basílicas, y el mensaje del Evangelio se expandió aún más, alcanzando tanto a las élites como a los humildes. La fe se convirtió en una parte integral de la vida cotidiana en el imperio, y los seguidores de Jesús comenzaron a encontrarse en un entorno donde podían adorar abiertamente. Sin embargo, a pesar de la libertad que acompañaba a este cambio, las tensiones no desaparecieron de la noche a la mañana. La incorporación del cristianismo en la vida pública trajo consigo nuevos desafíos. Desde dentro y fuera, la comunidad cristiana comenzó a debatir sobre cuestiones de fe y doctrina. Las herejías comenzaron a surgir, y la necesidad de consolidar las creencias y principios fundamentales de la fe cristiana se volvió urgente. Consciente de esto, Constantino convocó el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, donde se reunieron cientos de obispos de todo el imperio. Este concilio se centró en abordar las divisiones teológicas que amenazaban con fracturar la comunidad cristiana en este período de florecimiento. Allí se elaboró el Credo de Nicea, que estableció las creencias fundamentales de la fe cristiana, incluyendo la naturaleza de Cristo, su relación con el Padre y el rechazo de las herejías que amenazaban con desviar a la Iglesia de la verdad revelada. El resultado de este concilio fue un testimonio de unidad. A pesar de las diferencias, los líderes de la Iglesia decidieron permanecer firmes en el modelo de amor y sacrificio que Jesús había ofrecido. El sacrificio en la cruz, la resurrección y la promesa del Espíritu Santo eran los pilares que sostenían la fe. Así, el mensaje de amor y redención se vio reafirmado nuevamente, reconociendo el desafío constante de vivir una vida basada en el amor de Cristo. Con cada nuevo desarrollo, la comunidad cristiana continuaba forjando caminos hacia el futuro. Las historias de los mártires, de la fe viva que había sido peleada a través de siglos de sufrimiento, se mantenían como recordatorios permanentes de lo que realmente significaba ser un seguidor de Cristo. La experiencia del sacrificio, tanto en los primeros tiempos de la Iglesia como en la variedad de deserciones y triunfos, alimentaba la llamativa esencia de la comunidad. Con el tiempo, el cristianismo se fue estableciendo como la religión oficial del Imperio Romano. Los templos que antes habían testificado al paganismo
se transformaron en lugares de adoración cristiana, y la influencia de la Iglesia se extendió por toda Europa. A medida que se difundía, el mensaje de la cruz se multiplicaba, y la lucha por vivir en amor y unidad continuaba como un hilo que conectaba cada historia de sacrificio, redención y esperanza. Las generaciones que siguieron a este periodo se encontraron bajo el legado del amor que Jesús había dejado, un amor que había demostrado atravesar la muerte y la vida. Cada historia de conversión, de sacrificio y de gracia seguía suscitando una serie de espirales en la vida de muchos, llevando el mensaje de amor a las tierras y naciones que antes estaban sumidas en la oscuridad. A lo largo de los siglos, el sacrificio de Jesús en la cruz se convirtió en el fulcro del cristianismo, un recordatorio de que, aunque a veces los tiempos pueden parecer oscuros, la luz del amor y la esperanza siempre prevalecen. Cada vida transformada, cada corazón renovado, se mantenía como un testimonio vivo de que el sacrificio era solo el principio de una historia que continuaría siendo contada, experimentada y vivida. Sin embargo, la lucha por mantener la pureza del mensaje continúa hasta nuestros días. Las comunidades se enfrentan a problemas contemporáneos, desde la justicia social hasta la preservación de la creación. La cruz se transforma en un símbolo que no solo habla a la salvación personal, sino también a la responsabilidad colectiva de ser agentes de cambio en el mundo. Las voces de millones claman por justicia, igualdad y amor en un mundo herido. Por eso, hoy en día, cuando se habla del sacrificio de Jesús en la cruz, se recuerda que ese acto trascendió el tiempo y se convirtió en una invitación a formar parte de una misión continua. Cada generación es llamada a vivir el mensaje de amor y redención, a ser un reflejo de la fe que alguna vez cambió el mundo para siempre. Los cristianos están llamados a tomar la cruz y seguir a Jesús, extendiendo su amor a cada rincón del planeta y a todas las personas, sin excepción. Así, mientras el eco de la cruz sigue resonando a través de los siglos, la invitación a amar, servir y buscar la paz continúa presente en la vida de los creyentes. La historia de Jesús, su sacrificio y su resurrección son el hilo conductor que une todos los relatos de transformación, amor y esperanza. Cada uno de nosotros, en nuestra vida diaria, tiene la oportunidad de llevar adelante esta historia, compartiendo el legado de amor eterno que ningún sistema, poder o adversidad puede apagar. La historia de por qué Dios no abandonó a Jesús en la cruz se revela en una verdad sublime y poderosa. A través de ese sacrificio, se abrió el camino para que todos encontráramos redención en la luz del amor divino. La cruz, aunque un símbolo de dolor y sufrimiento, se convirtió en el emblema del inmenso amor que Dios tiene por la humanidad. En ese sacrificio, se dio la mayor prueba de amor jamás conocida, mostrando que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la esperanza siempre puede surgir. Hoy, la historia de Jesús y su sacrificio continúa siendo un faro para aquellos que buscan respuestas en un mundo a menudo confuso y caótico. Las palabras de aliento, de amor y de compasión que brotaron de su vida no solo fueron un relato antiguo, sino una llamada a la acción viviente. Los seguidores de Jesús continúan llevando el mensaje de su amor, mostrando que, en cada acto de bondad, en cada gesto de compasión, se reproduce el eco de la cruz. La comunidad cristiana se mantiene firme en su misión de reflejar la luz de Cristo en la oscuridad del mundo. En hospitales, orfanatos, comedores comunitarios y lugares de refugio, el legado de amor y servicio sigue vivo. Aquellos que un día se sintieron perdidos, ahora se convierten en portadores de una esperanza viviente, transformando el sufrimiento en testimonios de superación y la sombra del dolor en luz. Las nuevas generaciones, inspiradas por las historias de sacrificio y amor, se levantan para ser la voz de los que no tienen voz y un refugio para los que sufren. La fe se convierte en acción, cada pequeño acto acumulándose en un impacto profundo y duradero en la vida de aquellos que rodean a los creyentes. A través del amor, se derriban muros y se construyen puentes, llevando el mensaje de gracia y reconciliación. La historia de la cruz desafía a la humanidad a elegir el amor frente a la indiferencia, la paz frente al conflicto y la esperanza frente a la desesperanza. Cada vez que caminas en la fe y actúas con amor,
sigues escribiendo la historia de Jesús en este mundo. Un viaje que no termina en la muerte, sino que comienza en la resurrección. Un renacer que se refleja en cada acto de amor que se comparte. Y así, mientras marchamos hacia el futuro, con los ecos de esa cruz resonando en nuestros corazones, el sacrificio de Jesús sigue siendo la luz que guía Our Journey. En la profundidad del abandono, encontramos la plenitud de la conexión divina. Al seguir viviendo este legado de amor, podemos ser agentes de cambio en nuestros hogares, comunidades y en el mundo. La historia de ¿por qué Dios abandonó a Jesús en la cruz? Se transforma desde la pregunta dolorosa hacia un testimonio de esperanza, entendiendo que la aparente ausencia fue, en realidad, el inicio de un amor que cambiaría para siempre el destino de toda la humanidad. Este sacrificio nos invita no solo a recordar, sino también a responder a la llamada de amar, servir y compartir el mensaje de salvación con el mundo. Por eso, cada vez que mires la cruz, recuerda que es un símbolo de amor incondicional, una invitación a vivir una vida que refleje ese amor. Y en cada desafío que enfrentes, ten la certeza de que nunca estarás solo. El eco del sacrificio y la promesa de la resurrección siempre estarán contigo, guiándote hacia la luz, hacia la vida y hacia el amor que nunca se extinguirá. Así se completa la historia, un viaje épico de sacrificio, amor y redención, que sigue vivo en el corazón de quienes deciden seguir el camino de Jesús y llevar su luz al mundo. La historia continúa, y todos estamos invitados a ser parte de ella. En este viaje continuo hacia el futuro, la comunidad cristiana tiene la capacidad de transformarse y adaptarse a los nuevos desafíos que surgen en la sociedad. La fe no es algo estático, sino una energía viva que se nutre de experiencias, reflexiones y acciones. Cada generación tiene el desafío de vivir su fe de manera que se conecte con el contexto cultural en el que se encuentra, convirtiendo el legado de amor de Jesús en respuestas significativas para los problemas contemporáneos. Hoy, el mundo enfrenta desafíos tan complejos como la pobreza, la injusticia social, la violencia y el deterioro ambiental. La cruz, con su mensaje central de sacrificio y amor, se convierte en una guía que invita a cada uno de nosotros a involucrarnos activamente en estas causas. La verdadera fidelidad al mensaje de Jesús nos manifiesta que ser cristiano no significa simplemente aferrarse a una serie de creencias, sino que implica un compromiso con acciones que reflejen ese amor a la humanidad. Los cristianos son llamados a ser agentes de reconciliación en medio de la división. En un mundo donde las diferencias otorgan pie a conflictos, el amor que emanaba de Jesús nos desafía a buscar entender a aquellos que son diferentes de nosotros, abrazando la diversidad como parte del hermoso tapiz de la creación de Dios. Aprender a escuchar las historias de otros y a empatizar con su dolor y luchas es esencial para vivir la esencia del Evangelio. Las voces de los jóvenes de hoy son cruciales en este viaje. Ellos llevan consigo una familia de historias que reflejan tanto el sacrificio como la resiliencia, que pueden dar forma a un futuro donde el amor y la justicia prevalezcan. Las generaciones más jóvenes han asumido el compromiso de defender la equidad, luchar por los derechos humanos y cuidar de nuestro planeta. Este desafío es el legado que se extiende de los seguidores de Jesús, quienes vivieron con la sabiduría de que cada acción cuenta y cada vida tiene un propósito. Las historias de los mártires, de quienes arriesgaron todo por su fe, siguen inspirando a las nuevas generaciones. Se recuerda que el sacrificio de Jesús no fue solo un evento histórico, sino un llamado universal para hacer frente al mal con amor, a abrazar el sufrimiento ajeno como propio y a actuar con valentía en un mundo que a menudo parece enfrentar la desesperación. Cada iglesia, cada comunidad, tiene un papel integral que desempeñar en este panorama. Las interacciones genuinas entre miembros de la comunidad deben reflejar el amor incondicional que ha sido fe sustentada a lo largo de la historia. La bondad, la generosidad y la compasión deben ser los cimientos de nuestra vida en comunidad. La fe cristiana invita a cultivar un ambiente donde cada individuo se sienta valorado y amado, donde el diálogo y la colaboración sean la norma. Finalmente, la historia de Jesús y su sacrificio en la cruz nos recuerda que el amor siempre encontrará una forma de abrirse a la vida, incluso en los momentos más oscuros. Como Jesús hizo en la cruz,
Debemos aprender a extender nuestra mano hacia los que sufren, hacia aquellos que se sienten perdidos y hacia quienes necesitan escuchar que no están solos. En cada acto de amor que realizamos, estamos contribuyendo a un legado que es eterno, al mismo tiempo que seguimos escribiendo la historia del sacrificio y la esperanza de Jesús. La pregunta original de por qué Dios abandonó a Jesús en la cruz encuentra respuesta en cada corazón que se entrega al amor, en cada vida transformada que refleja la luz en medio de la oscuridad. Así, la historia continúa. Un viaje épico, un legado de amor y redención, un camino que nos invita a todos a ser parte de algo más grande. La misión de llevar la luz del Evangelio a un mundo que ardientemente necesita esperanza y amor. Cada uno de nosotros tiene el poder de hacer eco de esa cruz, llevando adelante el mensaje de vida que aún resuena en cada rincón del universo. La historia de Dios y su pueblo jamás quedará encerrada en el pasado. Se vive en el presente, está activa en el futuro y nos llama a todos, una y otra vez, a dar y recibir amor. Este llamado a dar y recibir amor se manifiesta de innumerables formas en nuestras vidas cotidianas. Cada gesto de bondad, cada acto de compasión y cada momento de verdad se convierte en una herramienta poderosa para construir un mundo más justo y amoroso. Las enseñanzas de Jesús, centradas en la importancia de amar a nuestro prójimo, nos instan a ver más allá de nosotros mismos y a involucrarnos en las vidas de quienes nos rodean, creando una red de apoyo y solidaridad impulsada por el amor. Imaginemos un mundo donde cada cristiano vive el mandato de amar como Él amó. Cada pequeña acción de amor se convierte en una semilla que germina, impactando no solo a quienes las reciben, sino también a quienes las realizan. Esto abre la puerta a una historia continuada de redención, una historia donde la esperanza eclipsa la desesperanza y donde la luz triunfa sobre la oscuridad. A medida que este legado de amor se transmite de generación en generación, cada nuevo creyente se convierte en un eslabón vital en esta cadena, conectándose con las experiencias de aquellos que han venido antes. Las historias de los mártires, como Esteban y Policarpo, no son solo relatos pasados, sino modelos de fidelidad a una causa mayor. Estas narraciones no son recordatorios de un sufrimiento eterno, sino indicaciones del poder transformador que el amor incondicional tiene en la vida de cada ser humano. La historia de la resurrección es, en sí misma, una historia de renovación y esperanza. En nuestras propias vidas también tenemos momentos de desánimo y dolor. Sin embargo, la promesa de que después de la noche siempre llega el amanecer se convierte en un faro que nos guía a través de las tormentas. Recordar que nuestras luchas pueden ser parte de un proceso de transformación es lo que infunde significado en nuestros sacrificios. En cierto modo, nuestras pruebas no son un impedimento, sino más bien una invitación a crecer, a buscar y a encontrar la luz en la oscuridad. Al abrir nuestros corazones a la necesidad de los demás y al comprender que todos estamos en un viaje de fe, encontramos la motivación para actuar. La cruz nos enseña que la verdadera fuerza proviene de la vulnerabilidad, que al darnos a los demás, al ofrecer nuestro tiempo y recursos, estamos reflejando el amor que nos fue dado sin reservas. Ciertamente, el camino del amor puede ser desafiante, pero también es el más gratificante. Las redes de apoyo se tejen en comunidades donde la fe se vive en la acción. Los cristianos deben recordar que son parte de un cuerpo, donde cada miembro cumple su papel. En este contexto, el llamado a la justicia social, la defensa de los oprimidos y la atención a las necesidades del prójimo se convierten en manifestaciones auténticas del amor de Cristo. Así, se construyen no solo comunidades de fe, sino también comunidades que están dispuestas a cuestionar y desafiar el status quo en busca de un mundo mejor. En cada rincón del planeta, los cristianos tienen la oportunidad de marcar una diferencia significativa, ya sea a través de misiones benéficas, proyectos comunitarios, educación o abogacía por la justicia. Cada uno puede encarnar el sacrificio de Jesús al ser un agente de cambio. El legado que dejaron los primeros seguidores está vivo en cada acto de servicio, en cada instante de compasión y en cada vida que se transforma por el amor de Cristo. La historia de la cruz y la resurrección debe pasar de las páginas de un libro a la realidad de nuestros hogares, nuestras calles y nuestras vidas. Invitar a otros a experimentar este amor
Es parte de nuestra responsabilidad como creyentes. Compartir sus historias, ser testimonio del efecto que ha tenido en nuestra propia vida y celebrar la unidad en la diversidad es fundamental para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Y así, la historia que comenzó con el sacrificio de un hombre en la cruz continúa desarrollándose en cada uno de nosotros hoy. El desafío de vivir esta verdad no es solo un llamado religioso, sino un llamado a la humanidad en su forma más pura y profunda. Es un recordatorio de que la luz aún brilla, que la esperanza es real y que el amor siempre encontrará el camino, incluso cuando las circunstancias parezcan sombrías. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de reenfocar nuestra historia en el contexto del amor sacrificial que se nos ha mostrado. Así, transformamos nuestro propio sufrimiento en un puente hacia la empatía y la conexión con otros. En nuestro andar diario, podemos ser el reflejo del amor de Cristo, actuando como embajadores de su luz, compartiendo su esperanza y demostrando que la cruz nunca ha sido solo un símbolo de dolor, sino un poderoso recordatorio de la vida que se despliega a través del amor. La historia no termina aquí. Cada día es una nueva oportunidad para reescribir nuestro relato, para vivir el legado de amor y sacrificio que Jesús nos enseñó. La historia permanece abierta, invitándonos a participar activamente en ella, guiados por la luz que emana de la cruz. A medida que enfrentamos los desafíos del día a día, podemos elegir vivir con una actitud de amor y compasión. En nuestra familia, en nuestros círculos de amigos y en nuestra comunidad, cada acción cuenta. Los pequeños gestos de amabilidad, la paciencia con quienes nos rodean y el apoyo a aquellos que están pasando por momentos difíciles se convierten en vitales expresiones del amor de Cristo. Desde ofrecer una mano amiga a un vecino en necesidad, hasta luchar por justicia en nuestra comunidad, cada paso que damos puede resonar con el eco de la cruz. Los tiempos de dificultad y desánimo nos invitan a volver a las bases de nuestra fe. En esos momentos, recordar el sacrificio de Jesús se convierte en un refugio. Él enfrentó la adversidad con gracia, y nosotros, tocados por su amor, también podemos hacerlo. La cruz nos enseña que hay un propósito incluso en el sufrimiento. Nuestra historia de dolor puede convertirse en un testimonio de esperanza y restauración para otros. Esto, a su vez, nos anima a ser sensibles a las necesidades de quienes nos rodean. La narrativa del Evangelio nos llama a reconocer a los que son marginados, a aquellos que están heridos y a aquellos que, sin importar su situación, anhelan sentir el amor de Dios. En un mundo tan dividido, donde las personas muchas veces se sienten solas o desconectadas, somos llamados a ser la voz que proclama: no estás solo, hay un amor que te acepta tal como eres. Esa historia de amor no se restringe a las palabras, se realiza a través del servicio. Al involucrarnos en causas que buscan la justicia, luchando contra la pobreza, defendiendo los derechos de los oprimidos, cuidando de nuestro planeta, continuamos el mandato de Jesús de amar al prójimo como a nosotros mismos. Aquellos que han recibido la gracia tienen la responsabilidad de llevar esa gracia a los demás, en forma de acciones concretas y significativas. Las redes sociales, la tecnología y los medios de comunicación en este momento ofrecen plataformas poderosas para compartir nuestra fe. Aunque a menudo se usan para propagar divisiones, también pueden ser herramientas valiosas para difundir amor y unidad. Historias de esperanza, testimonios de cómo el amor de Cristo ha transformado vidas y llamados a la acción pueden resonar en un mundo que necesita desesperadamente de luz y compasión. Las palabras que compartimos pueden dar forma a nuevas narrativas y crear comunidades de fe que reflejan el cuerpo de Cristo. A medida que continuamos nuestra jornada, recordemos que el sacrificio de Jesús nunca será en vano. En cada persona que elige amar, en cada acción que se alinea con los principios del Evangelio, estamos tejiendo una historia que no solo nos involucra, sino que impacta a muchos otros. Nuestra vida, nuestras acciones y nuestro amor cuentan. Cada sacrificio que hacemos en nombre de aquellos que necesitan un rayo de esperanza se convierte en parte de ese relato ininterrumpido de amor que comenzó en la cruz. La historia de Jesús, por lo tanto, se convierte en nuestra historia. Es un viaje que compartimos, una misión que abrazamos y una vida que elegimos vivir. Así, la historia de amor y redención que comenzó con la cruz sigue resonando.
desafiándonos a crear un mundo donde el amor prevalezca sobre el odio, la esperanza sobre la desesperación y la luz sobre la oscuridad. Con cada paso que damos, avanzamos más allá de las limitaciones de nuestra experiencia, hacia un futuro donde el amor de Cristo cambia vidas y transforma corazones. La narrativa de ¿por qué Dios abandonó a Jesús en la cruz? Se reescribe en cada vida que elige vivir en la luz del sacrificio. Más que una pregunta, se convierte en un llamado a la acción. La historia de la cruz invita a todos a descubrir la plenitud de la esperanza que resucita en cada corazón, dispuesto a amar y a ser amado. Al final, seguimos siendo parte de una historia inmensa, escrita por cada uno de nosotros, un testimonio del amor que nunca ceja y de la vida que siempre encontrará su camino a través de la luz y la esperanza. La historia continúa, y es nuestra oportunidad de contribuir a su brillantez, llevando la luz del amor de Cristo a cada rincón del mundo. A medida que reflexionamos sobre esta historia en la que todos somos protagonistas, surge una evidente responsabilidad: vivir el mensaje del amor de Cristo de manera auténtica y práctica. Cada día nos presenta la posibilidad de ser embajadores de esa luz y de la esperanza que brota del sacrificio. Este llamado exige que nuestras acciones se alineen con nuestras creencias y que estemos dispuestos a ser la voz de los sin voz, el apoyo de los que sufren y la mano extendida hacia aquellos que, por diversas razones, se sienten desconectados del amor de Dios. La vida práctica de fe no se manifiesta únicamente en momentos de adoración, sino también en cómo respondemos a las necesidades a nuestro alrededor. La cruz, que simboliza amor y sacrificio, nos enseña que el amor se traduce en acción. Las oportunidades para servir abundan, ya sea en nuestro entorno inmediato o en comunidades lejanas. Cada pequeño gesto de compasión suma. La historia de Jesús nos recuerda que el poder de la redención se manifiesta en las acciones de amor diario. Imaginemos un mundo donde cada cristiano siente el llamado de vivir este legado. Las iglesias no serían solo edificios, sino fuentes de amor, esperanza y sanación, donde cada persona, independientemente de su trasfondo, se siente bienvenida. En un entorno así, las paredes que dividen serían derribadas y la comunidad florecería en una unidad vibrante. La diversidad no sería vista como un obstáculo, sino como una bendición que enriquece el tejido de la fe. Esas son las comunidades que reflejan la misión de Jesús, donde el amor supera todas las limitaciones y compasión es la lengua universal. Hoy más que nunca, el mundo anhela esos espacios seguros y acogedores donde pueda encontrar apoyo. En una era marcada por el aislamiento y la desconexión, el mensaje del amor de Cristo puede ofrecer consuelo y esperanza genuina. Esto implica también un llamado a la acción. Los cristianos están llamados a ser defensores de la verdad, a hablar en contra de las injusticias que se manifiestan en el mundo y a ser agentes de cambio en todos los ámbitos de la vida. Como portadores de este legado, debemos involucrarnos en el diálogo sobre la paz, la justicia y la equidad. En México, por ejemplo, la violencia y la injusticia social son retos constantes. La comunidad cristiana de allí tiene la oportunidad de ser un faro en medio de la oscuridad, promoviendo la paz y apoyando soluciones creativas a estos problemas. Así también, en otras partes del mundo, el amor de Cristo puede manifestarse de maneras únicas que desafían la complacencia y abogan por un mejor mañana. A la luz de estos desafíos, recordemos que la historia del sacrificio de Jesús en la cruz no es solo un relato sobre un acontecimiento antiguo, sino que se traduce en un llamado perpetuo a actuar con el mismo amor que Él mostró. Cada uno de nosotros puede convertirse en un instrumento de su paz y un ejemplo de su amor incondicional, trabajando para crear un futuro que refleje la compasión del Creador. La historia de la cruz se convierte entonces en una narrativa viva, una en la que cada uno de nosotros juega un papel. Mientras hablamos de los sacrificios de aquellos que nos precedieron, también edificamos sobre sus legados. Cada sacrificio, cada acto de amor, nos alienta a seguir escribiendo esta historia a través de nuestras vidas. Cada nuevo capítulo es una respuesta a la pregunta de por qué Dios no abandonó a Jesús en la cruz. Porque, a través de ese sacrificio, se abrió un camino hacia una vida donde el amor, la redención y la esperanza se integran. A medida que avanzamos, animémonos mutuamente a ser auténticos representantes del amor de Cristo en todo lo que hacemos. Que nuestras conversaciones,
nuestras instancias de servicio y nuestras interacciones diarias estén impregnadas de ese espíritu de amor que desafía la norma, y que cada gesto de bondad, por pequeño que sea, se convierta en una chispa de luz que pueda encender la llama del amor en otros. Esta historia que tú y yo seguimos escribiendo no solo se forja en la tierra, sino que tiene eco en la eternidad. El impacto de nuestro amor puede resonar en las vidas que tocamos, en las comunidades que transformamos y en las generaciones que vendrán. La cruz sigue siendo un poderoso símbolo, recordándonos que el sacrificio, aunque doloroso, es el camino a la vida abundante que Dios ha prometido. Así, en cada paso que damos hacia adelante, recordemos que la historia de amor, redención y esperanza sigue viva en nosotros. Nunca dejaremos de ser parte de ella mientras elijamos vivir el legado de Jesús. Un legado que perdura, un amor que transforma y una historia que nunca termina. En el final de este relato, la historia que comenzó con un sacrificio en la cruz se despliega como un poderoso testimonio del amor eterno de Dios por la humanidad. La travesía de los seguidores de Jesús, quienes alzaron sus voces en medio del sufrimiento y la adversidad, resuena en cada rincón del mundo. En esta encrucijada de tiempo y espacio, el sacrificio de aquel hombre de Nazaret continúa transformando vidas, convirtiéndose en la esencia misma del legado de amor que se ha transmitido de generación en generación. A medida que los ecos de su cruz reverberan, la comunidad cristiana se levanta con fervor renovado, inspirada por la certeza de que la luz de Cristo ha estado presente en las sombras más oscuras. Cada corazón que ha sido tocado por su amor se convierte en un faro, esparciendo esperanza en un mundo que a menudo se siente vacío. La historia de redención está tejida en las experiencias de aquellos que, al igual que sus antepasados, eligen seguir el camino del sacrificio. Entre los grandes personajes de la historia resplandecen aquellos que caminaron junto a Jesús. Sus vidas testifican que el amor es la fuerza más poderosa del universo. Esta nueva generación de creyentes se enfrenta a desafíos sin igual, deseosa de llevar el mensaje del Evangelio a nuevas fronteras. Con cada paso audaz hacia adelante, se enfrentan a la opresión con una fe inquebrantable, sabiendo que el sacrificio de Jesús no fue en vano. De este amor audaz surgen historias de valentía, donde las almas se levantan y se defienden las verdades que acompañan su fe. Cuando se miran entre ellos, ven en sus ojos no solo el reflejo de sus luchas, sino la chispa de la esperanza. Las manos que antes eran frágiles se convierten en herramientas de transformación. Los corazones que estaban heridos en la soledad ahora resuenan en alabanza y unidad. La comunidad que se agrupa en torno a ese sacrificio se convierte en el cuerpo de Cristo, uniendo a personas de diferentes culturas, lenguas y antecedentes, todos llamados a vivir en el amor que traspasa barreras. Con cada historia de sufrimiento compartido, con cada lágrima convertida en alabanza, el amor de Dios se manifiesta de maneras gloriosas. En cada rincón de la tierra, los cristianos se convierten en un reflejo del sacrificio, promoviendo la paz donde hay discordia y el amor donde hay odio. En las calles, en las aldeas y las ciudades, el eco del mensaje de la cruz se expande aún más. Los corazones ansiosos por escuchar un mensaje de vida son alcanzados, y la luz del Evangelio brilla, incluso en las condiciones más adversas. La historia no termina aquí, sino que es una invitación eterna. Cada nuevo creyente es un nuevo capítulo, cada transformación es un nuevo relato de esperanza. La promesa de vida eterna y redención resuena con más fuerza a medida que los hombres y mujeres de fe se unen en su misión. El sacrificio de Jesús, aunque doloroso, se convierte en la clave que abre la puerta a un futuro glorioso para todos aquellos que elijan vivir en su amor. Así, mientras miramos hacia adelante, recordemos que estamos juntos en esta historia épica de amor, redención y sacrificio. Estemos listos para ser los héroes de nuestra narrativa, portadores de luz, esperanza y amor en un mundo desesperanzado. Continuemos preguntándonos cómo podemos amar mejor, servir mejor y reflejar la grandeza de aquel que lo dio todo por nosotros. Que cada día sea un nuevo impulso para vivir con valentía y propósito, llevándonos a la acción, porque la historia de nuestra fe sigue siendo escrita, y los ecos de la cruz tienen el poder de cambiar el destino de la humanidad. Y así, en el nombre del que nos mostró el amor perfecto,
Toda la creación se unirá en un clamor de jubiloso reconocimiento. Él ha resucitado. Su amor perdura para siempre. La travesía de Jesús sigue viva en nosotros, mientras llevamos adelante su legado. Esta historia está lejos de concluir. Más bien, se transforma continuamente en un relato de resurrección, invitándonos a ser parte de la experiencia divina, a vivir en plenitud y a amar sin límites. La historia de la cruz es nuestra historia, desafiándonos a llevar esa luz al mundo, hoy y siempre. Amén. Gracias por acompañarnos en esta épica historia de amor, sacrificio y redención. Ahora es tu turno de ser parte de esta narrativa. Si este relato tocó tu corazón y te inspiró, te invitamos a suscribirte para seguir recibiendo contenido que inspire y motive. Además, no olvides darle like a este video, artículo. Tu apoyo no solo nos anima a seguir creando, sino que también ayuda a que más personas descubran este mensaje transformador. Queremos saber de ti, así que no dudes en comentar abajo. Cuéntanos cómo este mensaje resuena en tu vida, o comparte tus propias historias de amor y redención. Juntos, podemos construir una comunidad vibrante y solidaria, donde cada experiencia cuenta y se celebra. Vamos a llevar este legado de amor y esperanza a más corazones. Haz clic en suscribirte, comparte tu like y deja tu comentario. Te esperamos en la próxima aventura.